¿Sabías que Jesús no permaneció simplemente en el sepulcro entre su muerte y resurrección? El cielo se oscureció, la tierra tembló, pero mientras todos creían que todo había terminado, algo asombroso estaba sucediendo. Muchos dicen que descendió a las profundidades, enfrentó fuerzas oscuras y abrió las puertas de la salvación eterna. ¿Pero fue realmente así? ¿O ocurrió algo aún más misterioso? Hoy resolveremos este enigma bíblico que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Prepárate, porque la respuesta te sorprenderá. Entre la cruz y la tumba vacía hay un enigma que pocos comprenden completamente. ¿Qué sucedió realmente en esos 3 días cuando el cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro? Esta pregunta, cargada de misterio, ha intrigado a generaciones enteras de creyentes y estudiosos. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje para descubrirlo. Imagina por un momento, el mundo parece haber quedado en silencio. Los discípulos están llenos de tristeza, las calles de Jerusalén han perdido su bullicio y el cielo, que había oscurecido dramáticamente durante la crucifixión, ahora guarda un silencio expectante. Pero en ese aparente reposo, algo asombroso estaba ocurriendo en los reinos invisibles. Desde el exterior, todo parecía normal. El cuerpo de Jesús estaba envuelto en lino y descansaba en una tumba cerrada con una gran piedra, vigilada por soldados romanos. Sin embargo, en el plano espiritual, Jesús no estaba inactivo. No, él había comenzado una misión que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Aquellos 3 días fueron un tiempo de intensa actividad espiritual. Fue un momento en el que Jesús descendió a los lugares más profundos de la existencia para cumplir el plan divino. Y aunque lo que sucedió en esos días ha sido un tema de debate por siglos, las Escrituras nos ofrecen pistas fascinantes sobre los eventos que ocurrieron. El misterio se hace aún más profundo cuando recordamos las palabras proféticas que habían anticipado este momento. David, siglos antes, había escrito en los Salmos: «No dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Esta declaración no era solo un poema, era una profecía que señalaba a Jesús y a esos 3 días cruciales. Al mismo tiempo, Isaías había hablado del Mesías como alguien que derramaría su alma hasta la muerte y sería contado entre los transgresores. Podemos imaginar la magnitud de lo que esto significaba. Durante ese tiempo, el cuerpo físico de Jesús permanecía en la tumba, pero su espíritu estaba activo, llevando a cabo una misión celestial. Este viaje, que exploraremos en detalle, no fue solo un acto simbólico, sino un evento real que transformó para siempre la relación entre Dios y la humanidad. A través de su descenso, Jesús confrontó los poderes de las tinieblas y proclamó su victoria. Este fue un momento clave, un paso necesario para abrir las puertas de la salvación y traer libertad a aquellos que habían estado esperando durante generaciones. Piensa en esto: mientras el mundo físico seguía su curso, en los reinos espirituales se libraba una batalla decisiva. Fue como si todo el cielo y la tierra se detuvieran a observar. Desde el principio, el plan de Dios incluía esta victoria sobre la muerte y ahora estaba siendo ejecutado con una precisión divina. Lo que parecía ser el fin de la historia, en realidad, era solo el comienzo. Jesús no solo murió por nuestros pecados, también descendió al reino de los muertos para cumplir su propósito. Allí, Él proclamó su autoridad y estableció un nuevo orden espiritual. Pero este evento no fue solo para los reinos invisibles. Tuvo implicaciones directas para cada uno de nosotros. Fue el inicio de una transformación que afecta nuestras vidas hoy y nuestra eternidad. Estos 3 días no son un misterio sin respuesta. Son el corazón de la redención, el momento en que la victoria sobre la muerte fue asegurada. Y mientras continuamos explorando este tema, nos adentraremos más profundamente en lo que ocurrió y lo que significó para los justos, los desobedientes y el propio destino de la humanidad. ¿Estás listo para descubrirlo? Ahora, pasemos al siguiente capítulo para entender cómo el significado de la muerte de Jesús marcó el inicio de esta extraordinaria misión. El viernes de la crucifixión,
Fue un día que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Desde las primeras horas de la mañana, Jesús había soportado un juicio injusto, una brutal flagelación y finalmente la condena a la cruz. Su sufrimiento físico era evidente, pero su misión iba mucho más allá de lo visible. Cada paso que daba hacia el Gólgota tenía un propósito divino. Los cielos mismos parecían estar atentos, pues al mediodía una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. Era como si la creación misma reconociera que algo monumental estaba ocurriendo. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, no solo estaba enfrentando el dolor físico, estaba cargando con el peso de los pecados de toda la humanidad. Desde la traición de Adán y Eva en el jardín del Edén hasta los pecados que aún no se habían cometido, todo recaía sobre él. Este sacrificio no fue un accidente ni una tragedia inesperada. Era el cumplimiento de un plan que Dios había trazado desde el principio. A través de su muerte, Jesús estaba reconciliando al mundo con el Padre, pagando una deuda que ningún ser humano podía saldar. Las palabras que Jesús pronunció desde la cruz reflejan la profundidad de su misión. Su primer clamor, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», revela su amor incondicional por la humanidad. Incluso en medio del dolor extremo, su enfoque estaba en nuestra salvación. Más tarde, cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», no solo expresó su agonía, sino que señaló el momento en que cargaba con todo el pecado del mundo. Era un acto de amor tan profundo que incluso las fuerzas del mal temblaron. El momento de su muerte estuvo acompañado de señales sorprendentes. El velo del templo, que separaba al hombre de la presencia de Dios, se rasgó de arriba a abajo. Este hecho no fue solo simbólico. Representó la apertura de un nuevo camino, un acceso directo a Dios a través del sacrificio de Jesús. Al mismo tiempo, la tierra tembló y las rocas se partieron, como si la naturaleza misma estuviera proclamando que el curso de la historia había cambiado para siempre. El centurión romano que estaba presente no pudo contener su confesión. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Sus palabras, pronunciadas en medio de eventos tan extraordinarios, subrayan la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Jesús, quien había sido rechazado por muchos, ahora era reconocido incluso por un extranjero como el Hijo de Dios. Fue un momento en el que lo visible y lo invisible se encontraron, dejando claro que la muerte de Jesús no era el final, sino el cumplimiento de un propósito eterno. Después de su muerte, José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús para darle un entierro digno. Con reverencia, lo envolvieron en lino limpio y lo colocaron en una tumba nueva, excavada en la roca. Pero este no era el final de la historia. Mientras el cuerpo de Jesús descansaba en el sepulcro, algo asombroso estaba a punto de suceder. Su muerte física marcó el comienzo de una misión espiritual que se llevaría a cabo en los lugares más profundos de la existencia. La crucifixión no fue una derrota. Fue la culminación de siglos de profecías y promesas divinas. Desde el principio, Dios había planeado este momento para restaurar lo que se había perdido. Jesús no solo murió por nuestros pecados, su sacrificio rompió las barreras entre Dios y la humanidad, permitiendo que todos los que creyeran en Él pudieran tener vida eterna. Este fue el acto supremo de amor y redención. Ahora, con el cuerpo de Jesús en la tumba, su espíritu estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría para siempre el destino de las almas. Pero antes de explorar ese viaje, debemos detenernos un momento y reflexionar sobre sus últimas palabras en la cruz, que encapsulan el propósito y la profundidad de su sacrificio. Cuando Jesús habló desde la cruz, cada palabra fue como un eco eterno que resonó a través del tiempo y el espacio. Sus declaraciones no solo reflejaron su dolor físico,
sino que revelaron las profundidades de su misión divina. Sus primeras palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mostraron que incluso en medio del sufrimiento, su amor por la humanidad permanecía intacto. Estaba intercediendo por aquellos que lo crucificaron, mostrándonos un amor que trasciende el entendimiento humano. La segunda declaración, dirigida al ladrón arrepentido, fue una promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras, llenas de esperanza, revelaron que incluso en los momentos finales, Jesús tenía el poder de transformar vidas. Era un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para volvernos a Dios. En ese instante, el ladrón encontró gracia y nosotros aprendimos que el cielo está abierto para todos los que creen. Pero quizás el clamor más conmovedor fue cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras, cargadas de dolor, revelaron la profundidad de su sacrificio. En ese momento, Jesús estaba experimentando la separación del Padre, algo que nunca había conocido. Estaba cargando el peso del pecado de toda la humanidad, llevando sobre sí la condena que nosotros merecíamos. Fue un momento de agonía indescriptible, pero también de triunfo espiritual. Otra declaración poderosa fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras finales no fueron de derrota, sino de confianza total en el plan de Dios. Jesús entregó su espíritu sabiendo que su misión estaba cumplida. Fue un acto de entrega absoluta, mostrándonos cómo debemos confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros. Cada una de estas palabras tiene un significado profundo. No fueron simplemente expresiones de dolor, fueron declaraciones de victoria, amor y redención. Jesús estaba mostrando su corazón, revelando el propósito detrás de su sacrificio y abriendo un camino de esperanza para todos nosotros. El clímax de sus declaraciones llegó con las palabras: está consumado. En griego, la palabra usada fue tetelestai, que significa pagado por completo. Con estas palabras, Jesús declaró que había cumplido todo lo necesario para nuestra salvación. El precio del pecado había sido pagado y la deuda de la humanidad estaba saldada. Fue un momento de victoria absoluta, el punto culminante de su misión terrenal. Mientras Jesús pronunciaba estas palabras, el mundo espiritual estaba en movimiento. Las fuerzas del mal sabían que algo había cambiado para siempre. El pecado ya no tenía la última palabra y la separación entre Dios y la humanidad había sido eliminada. Este fue el inicio de una nueva realidad, un nuevo pacto entre el cielo y la tierra. Con su última declaración, Jesús marcó el fin de su sufrimiento terrenal y el comienzo de una obra espiritual que pronto exploraremos en detalle. Ahora, mientras su cuerpo descansaba en la tumba, su espíritu estaba listo para cumplir la siguiente fase de su misión divina. Cuando Jesús exhaló su último aliento en la cruz, algo extraordinario comenzó a suceder. Aunque su cuerpo físico permanecía en la cruz, su espíritu inició un viaje hacia los reinos más profundos de la existencia espiritual. Este no fue un simple paso a la muerte como cualquier ser humano. Jesús estaba entrando en el mundo invisible con un propósito claro y divino. Mientras sus discípulos lloraban y el cielo parecía guardar silencio, Jesús estaba iniciando una misión que transformaría el destino de toda la humanidad. En el momento en que Jesús entregó su espíritu al Padre, el mundo espiritual se activó. En el plano físico, los soldados romanos confirmaron su muerte al atravesar su costado con una lanza, pero en el plano invisible, Jesús estaba llevando a cabo una obra redentora. Este viaje no fue una derrota, fue una estrategia. En su descenso, Jesús estaba enfrentándose cara a cara con los poderes de las tinieblas, llevando consigo la autoridad absoluta que había ganado en la cruz. La Biblia nos ofrece pistas de este evento en diversos pasajes. El apóstol Pedro escribe que Jesús fue
y predicó a los espíritus en prisión. Este acto no era solo una proclamación de su victoria, sino una demostración de su soberanía sobre todas las dimensiones de la existencia. En su descenso, Jesús estaba cumpliendo lo que los profetas habían predicho durante siglos, que el Mesías no solo traería redención en la tierra, sino que también confrontaría las fuerzas espirituales que mantenían a la humanidad en esclavitud. Este momento no fue improvisado. Todo estaba planeado con precisión divina. Jesús no solo estaba visitando los reinos espirituales, estaba llevando a cabo una invasión. Su entrada al Hades, el lugar de los muertos, fue una declaración de autoridad. Allí no entró como un prisionero, sino como un conquistador. En esta dimensión, él estaba recuperando lo que se había perdido desde el jardín del Edén, la conexión directa entre Dios y la humanidad. El descenso de Jesús también tenía un propósito específico: proclamar su victoria a los justos que esperaban en el sello de Abraham. Este lugar era un espacio de paz y esperanza, donde las almas de los fieles aguardaban la llegada del Mesías prometido. Aunque estas almas estaban en descanso, su redención aún no había sido completada. Jesús estaba allí para traerles la liberación que habían esperado durante siglos. Este viaje no fue solo para los justos. Jesús también enfrentó a los espíritus desobedientes que habían rechazado a Dios. Esta proclamación no era una oferta de salvación, sino una declaración de su victoria. En ese acto, Jesús demostró que incluso las fuerzas más oscuras estaban sujetas a su autoridad. Esto no fue solo un evento espiritual, fue un momento cósmico, donde toda la creación reconoció que el Hijo de Dios había triunfado. Mientras tanto, en la tierra el cuerpo de Jesús permanecía en el sepulcro, custodiado por soldados romanos. A los ojos humanos, parecía que todo había terminado, pero en los reinos invisibles, una revolución espiritual estaba en marcha. Jesús estaba reordenando las estructuras del mundo espiritual, preparando el camino para una nueva realidad. Esta transición de la cruz al Hades no fue un salto al vacío, fue un paso calculado y lleno de propósito. Mientras su cuerpo descansaba en silencio, su espíritu estaba activo, enfrentando y venciendo a las fuerzas que habían oprimido a la humanidad desde la caída. Ahora, Jesús se dirigía al sello de Abraham, donde la siguiente etapa de su misión cambiaría para siempre el destino de los justos. El sello de Abraham es un concepto clave para entender lo que sucedió durante esos 3 días. Según la tradición hebrea, este era un lugar de descanso para las almas de los justos que habían muerto antes de que el sacrificio de Jesús fuera completado. No era el cielo, sino un espacio separado en el reino de los muertos, donde los fieles esperaban con esperanza la redención prometida. Jesús, tras su muerte en la cruz, descendió a este lugar para cumplir lo que había sido planeado desde la eternidad. Imagina por un momento a las grandes figuras del Antiguo Testamento reunidas en este lugar. Abraham, el padre de la fe; Moisés, el libertador de Israel; David, el rey poeta; Isaías, el profeta del siervo sufriente. Todos ellos esperaban el cumplimiento de las promesas divinas, conscientes de que su fe los había llevado hasta allí, pero sabiendo que algo más grande estaba por venir. Entonces, en medio de esa espera, Jesús apareció, trayendo consigo la luz de la redención. Cuando Jesús entró en el sello de Abraham, no lo hizo como un visitante cualquiera. Su llegada fue el cumplimiento de siglos de profecías. Los justos que habían muerto en la fe ahora veían cara a cara al Mesías que habían anticipado. Las palabras de Jesús: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», dichas al ladrón arrepentido en la cruz, cobraban un significado aún más profundo. Él estaba liderando a los justos hacia la liberación final. Este lugar, descrito como un espacio de consuelo y paz, era más que una sala de espera celestial. Era un testimonio de la fidelidad de Dios, quien había provisto un refugio para aquellos que murieron confiando en sus promesas. Sin embargo, el sello de Abraham no era el destino final. Era un lugar temporal
que ahora estaba a punto de ser transformado por la presencia de Jesús. La llegada de Jesús al sello de Abraham marcó un momento de triunfo. Los patriarcas, profetas y justos que habían esperado durante siglos, ahora veían cómo sus esperanzas se cumplían. Jesús no solo proclamó su victoria, sino que los liberó, llevándolos consigo hacia la presencia eterna de Dios. Este fue un éxodo espiritual, mucho más grande que la liberación de Israel de Egipto. La importancia de este acto no puede ser subestimada. Al liberar a los justos del sello de Abraham, Jesús estaba mostrando que su sacrificio en la cruz era suficiente para abrir las puertas del cielo. El pecado ya no tenía poder sobre ellos y la separación entre Dios y la humanidad había sido eliminada. Ahora los justos podían entrar en la presencia de Dios, algo que antes era imposible. Este evento también nos muestra la perfecta sincronización del plan de Dios. Nada en la obra de Jesús fue improvisado. Cada detalle, desde su muerte en la cruz hasta su descenso al sello de Abraham, había sido planeado desde antes de la creación del mundo. Este acto de redención fue un testimonio del amor incondicional de Dios y de su compromiso de cumplir sus promesas. Con los justos liberados y el sello de Abraham transformado, el viaje de Jesús aún no había terminado. Todavía quedaban cosas por hacer en los reinos espirituales, y su victoria estaba a punto de alcanzar nuevas dimensiones. Pero por ahora, celebremos este momento de liberación, donde la espera de siglos llegó a su fin con la llegada del Salvador. Cuando Jesús descendió al reino de los muertos, no fue un acto incidental ni una simple continuación de su muerte física. Fue un movimiento deliberado, cuidadosamente planeado como parte esencial del plan divino. Su descenso no solo significó atravesar las sombras de la muerte, sino también desafiar y desmantelar las estructuras de poder que habían oprimido a la humanidad desde la caída de Adán. Jesús no era un visitante en ese lugar, era un conquistador que llevaba consigo la autoridad ganada en la cruz. En este descenso, Jesús proclamó su victoria de manera poderosa y definitiva. Las Escrituras nos muestran que su propósito principal era liberar a los justos que habían esperado fielmente en el sello de Abraham. Estas almas, aunque descansaban en paz, no podían entrar en la presencia de Dios hasta que el sacrificio redentor fuera completado. Jesús llegó para cumplir esa promesa largamente esperada, abriendo las puertas de la salvación y mostrando que su muerte no fue el final, sino el principio de algo mucho más grande. Sin embargo, el propósito de Jesús no se limitó a los justos. En su descenso, enfrentó también a los espíritus desobedientes, aquellos que habían rechazado a Dios y desafiado su autoridad en generaciones pasadas. Aquí, Jesús no ofreció una oportunidad de arrepentimiento, sino que proclamó su victoria. Fue un anuncio solemne de que el reino de Dios había triunfado sobre las tinieblas. Los poderes del mal, que durante tanto tiempo habían ejercido dominio, se encontraron ahora cara a cara con su derrota definitiva. Este momento fue más que una confrontación, fue una declaración de autoridad. Jesús estaba afirmando que su sacrificio en la cruz había despojado a las fuerzas del mal de su poder. Como dice el apóstol Pablo, despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta victoria no solo tuvo implicaciones espirituales, sino que también cambió para siempre la forma en que la humanidad se relaciona con la muerte y el pecado. El descenso de Jesús también cumplió muchas profecías del Antiguo Testamento. Oseas había proclamado: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh Seol, tu destrucción? Estas palabras, escritas siglos antes, encontraron su cumplimiento en este acto decisivo. Jesús no solo venció la muerte, sino que transformó su propósito. Lo que antes era un destino final,
ahora se convirtió en una puerta hacia la vida eterna para quienes creen en Él. Mientras Jesús atravesaba el reino de los muertos, su misión también estaba dirigida a establecer un nuevo orden espiritual. Hasta ese momento, el poder de la muerte había mantenido a la humanidad en cautiverio, pero ahora Jesús estaba reescribiendo las reglas. Su presencia en el Hades no fue pasiva, fue un acto de revolución espiritual. Cada paso que dio fue una declaración de que la redención estaba completa y el poder de las tinieblas había sido quebrantado. El propósito de este descenso también fue restaurar lo que se había perdido en el Edén. Cuando Adán pecó, la humanidad fue separada de Dios y la muerte se convirtió en una barrera inquebrantable. Pero Jesús, al entrar en el reino de los muertos, estaba reclamando lo que pertenecía a Dios. Estaba reconciliando a la humanidad con su Creador, eliminando la separación que el pecado había impuesto. Con cada paso que dio en este lugar oscuro, Jesús estaba transformando la realidad espiritual. Su descenso no fue solo un acto de liberación, sino también una proclamación de esperanza para todos los que vendrían después. Ahora, con su victoria asegurada, el camino estaba listo para que las almas justas fueran liberadas del sello de Abraham y llevadas a la presencia de Dios. El descenso de Jesús al reino de los muertos no solo fue un acto de redención, fue también la culminación de siglos de profecías. Desde los primeros escritos bíblicos, los profetas habían hablado del Mesías como alguien que sufriría, moriría y triunfaría sobre la muerte. Cada detalle de este evento estaba escrito en las Escrituras y Jesús lo cumplió con precisión divina. Estas profecías no solo confirmaron su identidad como el Hijo de Dios, sino que también mostraron que todo lo que ocurrió había sido planeado desde el principio. Uno de los textos más conocidos que se cumplió fue el Salmo 16:10, donde David declara: «No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Esta promesa no era solo para David, era un anuncio profético de lo que sucedería con Jesús. Al descender al reino de los muertos y proclamar su victoria, Jesús cumplió esta profecía de manera poderosa. Su cuerpo nunca experimentó descomposición y su alma no fue abandonada a la muerte. Isaías, el profeta del siervo sufriente, también había hablado de este momento. En Isaías 53, describe al Mesías como alguien que derramará su vida hasta la muerte y cargará con los pecados de muchos. Estas palabras se cumplieron no solo en la cruz, sino también en el descenso de Jesús al Hades. Allí, Jesús llevó sobre sí el peso del pecado, confrontando las consecuencias de la desobediencia humana y ofreciendo redención a través de su sacrificio. La historia de Oseas es otro ejemplo de cómo las profecías encontraron su cumplimiento. Oseas 13:14 proclama: «Yo los redimiré del poder del Seol, los libraré de la muerte». Este mensaje de esperanza se hizo realidad cuando Jesús descendió al reino de los muertos y liberó a los justos que habían esperado en el sello de Abraham. Fue un acto de redención que confirmó la fidelidad de Dios a sus promesas. Incluso las palabras de Jesús antes de su muerte apuntaban a este momento, cuando le dijo al ladrón en la cruz: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Estaba anunciando lo que estaba a punto de suceder. Este paraíso no era el cielo final, sino el lugar de descanso donde las almas justas esperaban su redención. Con esta declaración, Jesús estaba mostrando que su misión incluiría llevar a cabo las promesas hechas a los patriarcas y profetas. El libro de Daniel también contiene referencias indirectas a este evento. En Daniel 12:2 se habla de un tiempo en el que los muertos se levantarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Este acto de separación comenzó cuando Jesús descendió al Hades, proclamando su victoria sobre la muerte y estableciendo un nuevo orden espiritual. Cada profecía cumplida
subraya que la muerte de Jesús no fue un accidente ni una tragedia inesperada. Fue el cumplimiento de un plan meticuloso que Dios había establecido desde antes de la creación. Al cumplir estas promesas, Jesús no solo afirmó su autoridad como el Hijo de Dios, sino que también fortaleció nuestra fe, mostrando que Dios siempre cumple lo que promete. Con cada paso en el reino de los muertos, Jesús estaba dando vida a las palabras de los profetas. Su victoria no solo fue un acto de poder, sino también una demostración de que todo lo que las Escrituras decían sobre él era verdad. Ahora, la redención estaba completa y el mundo espiritual estaba cambiando para siempre. El momento en que Jesús descendió a los reinos espirituales fue mucho más que una simple travesía. Fue el inicio de una revolución cósmica. La muerte, hasta entonces considerada el enemigo definitivo de la humanidad, enfrentaba ahora su derrota absoluta. Desde la caída de Adán, la muerte había ejercido su dominio como una barrera infranqueable que separaba al hombre de Dios. Pero Jesús, con su sacrificio y descenso, estaba reclamando lo que le pertenecía, la autoridad sobre la vida y la muerte. No fue una lucha, fue una proclamación de victoria. En el reino de los muertos, Jesús no era un prisionero ni un invitado. Llegó como un conquistador. Su sacrificio en la cruz había preparado el camino y ahora, en este descenso, estaba llevando a cabo su triunfo final. La declaración de Pablo en 1 Corintios 15:55 resuena con fuerza. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estas palabras reflejan la realidad espiritual de lo que estaba sucediendo. Jesús no solo venció a la muerte, la despojó de su poder y transformó su propósito. El Hades, el reino de los muertos, no era un lugar caótico ni aleatorio. Según la cosmovisión judía, estaba dividido en compartimentos y cada uno tenía un propósito específico. Uno de estos compartimentos era el sello de Abraham, donde las almas justas esperaban la redención. Otro era el lugar de tormento reservado para los impíos. Jesús, al descender, dejó claro que incluso en esta dimensión su autoridad era suprema. En su paso por el Hades, no solo proclamó su victoria a los justos, sino que también enfrentó directamente a los poderes de las tinieblas. Este momento tiene un significado profundo porque nos muestra que Jesús no dejó ningún aspecto de la existencia humana sin redimir. La muerte, el castigo más temido y el resultado del pecado fue enfrentada y vencida. La autoridad que Jesús estableció en este lugar no solo afectó el destino de las almas, sino que también marcó un cambio en la estructura del mundo espiritual. La victoria que comenzó en la cruz ahora se extendía a los lugares más oscuros del universo. La proclamación de Jesús en este reino fue mucho más que palabras. Fue una declaración de que el pecado y la muerte habían sido derrotados para siempre. Como declara Colosenses 2:15, Jesús despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Esta victoria no fue un evento silencioso, fue una humillación pública de las fuerzas del mal, una demostración de que su poder había sido anulado por completo. Los efectos de esta victoria no se limitan al pasado. Hasta hoy, su impacto resuena en cada creyente que encuentra esperanza en la resurrección. La muerte ya no es el final. Para quienes están en Cristo, se ha convertido en un paso hacia la vida eterna. Este cambio radical en la percepción de la muerte es el resultado directo de lo que Jesús logró en su descenso. Ya no somos esclavos del miedo a la muerte, porque sabemos que Jesús la ha conquistado. En el contexto del Hades, Jesús también estableció un nuevo paradigma para los reinos espirituales. Su victoria no fue solo para los justos, sino también un recordatorio para los impíos de que el poder del mal tiene un límite. Los espíritus en prisión, aquellos que desobedecieron durante generaciones, fueron testigos de su triunfo. No hubo lugar para la duda. Jesús era el Señor de todo, incluso en los lugares más profundos.
con su victoria asegurada, el propósito de Jesús no terminó ahí. Cada acción en este descenso tenía un propósito mayor, una misión aún por completar. Lo que ocurrió en el Hades no solo transformó ese reino, sino que también marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia espiritual. Ahora, su proclamación debía ser llevada a todos, incluso a los que estaban en los rincones más oscuros del mundo espiritual. En su descenso al Hades, Jesús llevó a cabo una de las acciones más enigmáticas y poderosas de su misión, la proclamación a los muertos. Este acto, mencionado en 1 Pedro 3:19, revela que Jesús, en su rol de conquistador y redentor, no dejó ningún rincón del mundo espiritual sin su mensaje. Esta proclamación no fue una oferta de salvación para los espíritus en prisión, sino una declaración de su victoria, un anuncio solemne de que el poder de la muerte y el pecado había sido derrotado. El Hades, que hasta entonces había mantenido cautivas a las almas, se convirtió en el escenario de una revolución espiritual. Cuando Jesús habló, su voz no solo resonó en el sello de Abraham, donde las almas justas aguardaban, sino también en los compartimentos donde los desobedientes y los impíos enfrentaban su condena. A los justos, su mensaje fue uno de esperanza y liberación. A los desobedientes, fue una proclamación de justicia y autoridad divina. El término griego usado en este pasaje para predicar implica más que un mensaje verbal. Se refiere a una proclamación como la de un heraldo real. Jesús no estaba haciendo una invitación, estaba anunciando un decreto. En ese momento, los espíritus desobedientes que habían desafiado a Dios en la antigüedad no tuvieron más remedio que reconocer su derrota. Este fue un recordatorio contundente de que, aunque habían rechazado el arrepentimiento, no podían escapar de la soberanía de Dios. Para los justos, esta proclamación tuvo un carácter completamente diferente. Fue el anuncio largamente esperado de que la redención estaba completa. Imagina la escena: Abraham, Moisés, David e Isaías escuchando de la boca del Mesías que sus esperanzas y profecías se habían cumplido. La espera había terminado y ahora estaban a punto de ser llevados a la presencia eterna de Dios. Este fue el cumplimiento de una promesa divina que había atravesado generaciones. En este acto, Jesús también estaba reordenando el reino espiritual. Los compartimentos del Hades, que habían separado a los justos de los impíos, ya no serían necesarios de la misma manera. La proclamación de su victoria significaba que el sello de Abraham estaba a punto de ser vaciado, mientras que los espíritus desobedientes enfrentaban una justicia inmutable. Esto marcó un cambio fundamental en la dinámica del mundo espiritual. La proclamación de Jesús también tuvo implicaciones cósmicas. Su autoridad se extendía no solo sobre la tierra, sino también sobre los cielos y los reinos más profundos. Como declara Filipenses 2:10, al nombre de Jesús se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Este acto fue una manifestación de esa autoridad, un recordatorio de que ningún poder, visible o invisible, está fuera de su control. Este evento no fue solo un momento de victoria, fue también un mensaje para el futuro. Cada palabra que Jesús proclamó en el Hades sigue resonando en el corazón de los creyentes, recordándonos que su triunfo no tiene límites. La proclamación a los muertos no solo transformó el destino de las almas en ese momento, sino que también sentó las bases para una nueva realidad espiritual para todos los tiempos. Ahora, con su proclamación completa, Jesús estaba listo para llevar a cabo la siguiente etapa de su misión. La redención estaba asegurada, la victoria proclamada y el destino de las almas justas estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando Jesús proclamó su victoria en el Hades, no solo estaba cumpliendo promesas, sino también transformando completamente la realidad espiritual de un lugar crucial.
el sello de Abraham. Hasta ese momento, este compartimento del Hades había sido un espacio de paz y consuelo reservado para los justos que habían muerto en la fe. Sin embargo, este lugar, aunque lleno de esperanza, no era el destino final. Era un espacio de espera, un preludio a algo mucho mayor. La llegada de Jesús marcó el momento que todos habían anticipado. Imagina la escena: las almas de Abraham, Moisés, David e Isaías, junto con innumerables otros fieles, habían esperado durante siglos la llegada del Mesías. Su fe les había permitido descansar en la promesa de Dios, pero ahora, cara a cara con Jesús, esas promesas se cumplían. Este encuentro no fue solo una reunión, fue el punto culminante de su esperanza. Jesús no solo proclamó su victoria, transformó el sello de Abraham de un lugar de espera a un punto de partida hacia la presencia eterna de Dios. El apóstol Pablo, al hablar de este evento, lo describe como un éxodo espiritual. En Efesios 4:8 dice que Jesús llevó cautiva la cautividad, una frase que encapsula este acto liberador. Los justos que habían estado en el sello de Abraham ya no estaban cautivos, sino libres para entrar en la plenitud de la comunión con Dios. Este acto fue mucho más grande que la liberación de Israel de Egipto. Fue la liberación definitiva de las almas justas de las limitaciones del reino de los muertos. La transformación del sello de Abraham también tiene un significado profundo para nosotros hoy. Representa el cumplimiento del plan de redención de Dios. Hasta ese momento, la muerte era un destino incierto, incluso para los justos. Pero con la llegada de Jesús, la muerte perdió su poder definitivo. Las almas de los fieles ya no estaban destinadas a esperar. Ahora podían disfrutar de la presencia inmediata de Dios. Este cambio marcó un nuevo capítulo en la historia espiritual de la humanidad. Lo que antes era un lugar de paz, pero también de espera, ahora se convirtió en un testimonio eterno de la fidelidad de Dios. Al transformar el sello de Abraham, Jesús mostró que su obra redentora no estaba limitada al tiempo ni al espacio. Desde Abraham hasta los profetas, todos fueron incluidos en este acto de liberación. Su fe, que había sido suficiente para mantenerlos durante siglos, ahora encontraba su recompensa en la presencia de Dios. La liberación del sello de Abraham no solo afectó a los justos, sino también al mundo espiritual en su conjunto. Este evento marcó un cambio en la dinámica del Hades, que hasta entonces había mantenido a los muertos en compartimentos separados. Con la salida de los justos, el Hades ya no tendría el mismo propósito. Su función como un lugar de espera para los fieles había terminado y ahora quedaba como un recordatorio de la victoria de Cristo. Esta transformación también nos da una visión del alcance de la redención de Jesús. Él no solo murió por los vivos, su sacrificio abarcó a todas las almas, tanto las que habían muerto en la fe como aquellas que necesitarían su salvación en el futuro. Este acto de liberación es un recordatorio de que el amor y la fidelidad de Dios trascienden el tiempo y alcanzan incluso los lugares más profundos de la existencia. Ahora, con el sello de Abraham transformado y las almas justas liberadas, Jesús había dado un paso monumental en su misión. Pero su obra en los reinos espirituales aún no estaba completa. Todavía había algo más que debía ser revelado: su autoridad sobre la muerte y el Hades. Cuando Jesús declaró en Apocalipsis 1:18, «Yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades», estaba revelando una verdad fundamental: su autoridad absoluta sobre los reinos espirituales. Este no fue solo un simbolismo, fue una declaración real y eterna. Las llaves representan poder y control, y Jesús las obtuvo a través de su muerte y descenso victorioso. La muerte, que había sido el enemigo más temido por la humanidad, ahora estaba bajo su dominio. La autoridad de Jesús sobre la muerte y el Hades
no fue ganada por la fuerza, fue ganada por su sacrificio. Al morir en la cruz, Jesús enfrentó directamente el poder del pecado, que es la raíz de la muerte. Al descender al Hades, proclamó su victoria y tomó las llaves de estos reinos. Este acto no fue solo un cambio en la dinámica espiritual, sino también una declaración de que el pecado y la muerte ya no tienen la última palabra. Estas llaves simbolizan algo más que autoridad, representan la esperanza de una nueva vida. Antes de la obra de Jesús, la muerte era el final inevitable, un destino que todos debían enfrentar sin certeza. Pero con su victoria, Jesús transformó la muerte en una puerta hacia la vida eterna para aquellos que creen en Él. Ya no somos esclavos del miedo a la muerte, porque sabemos que Jesús la ha conquistado y tiene control absoluto sobre ella. El poder de Jesús sobre la muerte también significa que Él es el mediador único entre Dios y la humanidad. Como declara Pablo en 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Su autoridad sobre la muerte refuerza su posición como el único que puede reconciliarnos con el Padre. No hay ninguna barrera que su sacrificio y su victoria no hayan eliminado. Con estas llaves en su posesión, Jesús asegura que la muerte ya no tiene el poder de separar a los creyentes de Dios. Este cambio no solo afecta nuestro futuro, sino también nuestra percepción de la vida presente. Ahora podemos vivir con confianza, sabiendo que incluso la muerte ha sido vencida. Como declara Pablo en Filipenses 1:21, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas palabras, que antes podían parecer paradójicas, ahora cobran un significado profundo, gracias a la victoria de Jesús. Esta autoridad también marca el inicio de un nuevo orden espiritual. El Hades, que antes era un lugar de dominio para las fuerzas de las tinieblas, ahora está bajo el control de Jesús. Esto no solo afecta a los reinos espirituales, sino también a la forma en que los creyentes enfrentan la vida y la muerte. Ya no somos víctimas de un destino incierto, somos partícipes de una promesa segura. Cuando Jesús tomó las llaves de la muerte y del Hades, no lo hizo como un acto temporal. Fue una conquista eterna, un cambio definitivo en la estructura espiritual del universo. Su victoria es permanente y su autoridad nunca será desafiada. Esto nos da confianza de que nuestra fe está basada en un fundamento sólido, en un Señor que tiene control absoluto sobre todas las cosas. Ahora, con estas llaves en sus manos, Jesús no solo aseguró la redención de los justos, sino que también estableció un nuevo camino para todos los que creen en Él. Su victoria no es solo una historia del pasado, es una realidad que transforma cada aspecto de nuestra existencia, desde el presente hasta la eternidad. El descenso de Jesús al Hades no fue simplemente un evento místico o espiritual, tuvo implicaciones teológicas profundas y transformadoras que continúan resonando hasta hoy. Este acto fue una afirmación de que no hay dimensión en la existencia que quede fuera del alcance del amor y la redención de Dios. Al entrar en los reinos más oscuros y profundos, Jesús no solo proclamó su victoria, sino que también redefinió el significado del pecado, la muerte y la salvación. Este acto cambió el curso de la historia espiritual, afectando tanto a los vivos como a los muertos. Uno de los aspectos más significativos de este evento es cómo transformó la percepción de la muerte. Antes del sacrificio de Jesús, la muerte era vista como una barrera inquebrantable que separaba al hombre de Dios. Incluso los justos, aunque descansaban en paz en el sello de Abraham, no podían entrar plenamente en la presencia de Dios. Sin embargo, el descenso de Jesús cambió esta realidad. Al liberar a los justos y tomar las llaves de la muerte y del Hades, Jesús rompió esta separación, ofreciendo un acceso directo al Padre para todos los que creen en Él. Además, este evento afirmó la soberanía absoluta de Jesús sobre todas las cosas, tanto visibles
como invisibles. En Colosenses 1:16-17, Pablo declara que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y que en Él todas las cosas subsisten. Su descenso al Hades fue una demostración de esta autoridad. Jesús no solo estaba mostrando que tenía poder sobre la vida y la muerte, sino también que su reino se extiende a todas las dimensiones de la existencia. No hay rincón del cosmos donde su autoridad no sea absoluta. El acto de descender al Hades también destacó la naturaleza inclusiva de la obra redentora de Jesús. No se limitó a un grupo específico de personas o a un momento histórico en particular. Su sacrificio abarcó a todas las generaciones, alcanzando incluso a los que habían muerto en la fe antes de su venida. Este hecho subraya la naturaleza eterna e ilimitada de su amor y su gracia. Jesús no dejó a nadie fuera de su plan redentor, mostrando que la salvación está disponible para todos, sin importar su lugar en la historia. Otro aspecto teológico importante es cómo este descenso confirmó la justicia divina. Los espíritus en prisión, aquellos que desobedecieron a Dios en generaciones pasadas, escucharon la proclamación de la victoria de Jesús. Aunque no recibieron una segunda oportunidad de arrepentimiento, este acto fue una demostración de que la justicia de Dios es inquebrantable. Al mismo tiempo, los justos que esperaban en el sello de Abraham experimentaron la misericordia de Dios al ser llevados a su presencia. Este equilibrio entre justicia y misericordia es un recordatorio de la perfección del carácter divino. El descenso de Jesús también tiene implicaciones para nuestra comprensión del pecado y su impacto. El pecado, que había traído la muerte y la separación de Dios, fue enfrentado y vencido en este acto. Al entrar en el Hades, Jesús mostró que incluso el lugar más oscuro y corrupto no podía resistir su luz. Esto nos da esperanza de que no hay pecado, por grande que sea, que no pueda ser redimido por su sacrificio. La victoria de Jesús nos asegura que el poder del pecado ha sido roto para siempre. Además, este evento nos da una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Para los creyentes, la muerte ya no es algo que temer, sino un paso hacia la vida eterna. La promesa de Jesús de que quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, cobra un nuevo significado cuando entendemos el alcance de su victoria. Su descenso al Hades y su proclamación de victoria nos aseguran que la muerte ha perdido su poder y que el destino final de los que están en Cristo es la vida eterna. Por último, este evento establece un precedente para nuestra esperanza futura. Así como Jesús descendió al Hades y venció, también promete estar con nosotros en nuestras propias luchas. No importa cuán oscuras sean nuestras circunstancias, sabemos que Jesús ya ha estado en el lugar más oscuro y ha salido victorioso. Su victoria nos da confianza de que no enfrentamos nada solos y de que su poder es suficiente para redimir cualquier situación. El descenso de Jesús al Hades no solo transformó el destino de las almas individuales, también tuvo un impacto cósmico. Este acto fue una declaración de que toda la creación, desde los cielos hasta los abismos más profundos, está bajo la redención de Dios. Desde el principio, la caída del hombre había afectado no solo a la humanidad, sino a toda la creación. Como declara Pablo en Romanos 8:22, sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. La victoria de Jesús marcó el inicio de una restauración universal. En este evento, Jesús no solo liberó a los justos del sello de Abraham, sino que también despojó a los principados y potestades de su autoridad. Colosenses 2:15 lo describe claramente. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este acto no fue un simple enfrentamiento, fue una reconfiguración completa de las estructuras de poder espiritual. Las fuerzas que habían gobernado el mundo de los muertos desde la caída fueron derrotadas y humilladas públicamente. La redención cósmica también incluye la promesa de una nueva creación. En Apocalipsis 21,
1, Juan describe una nueva tierra y un nuevo cielo, donde el pecado y la muerte ya no existirán. El descenso de Jesús al Hades fue un preludio de esta promesa, mostrando que su victoria abarca no solo a los individuos, sino a toda la creación. Cada rincón del universo está destinado a ser restaurado, libre de las consecuencias del pecado y lleno de la gloria de Dios. Este evento también subraya la soberanía de Jesús sobre todo lo creado. Cuando tomó las llaves de la muerte y del Hades, Jesús estableció que su reino no tiene límites. Su autoridad se extiende más allá de lo que podemos ver o comprender. Esto significa que no hay lugar demasiado oscuro ni poder demasiado grande que pueda resistir su voluntad. Su descenso al Hades fue una demostración de que todo, desde lo más alto hasta lo más bajo, está bajo su control. La redención cósmica también afecta nuestra relación con el mundo que nos rodea. Si toda la creación está destinada a ser redimida, entonces nuestro papel como creyentes incluye ser agentes de esa redención. Cada acto de justicia, amor y restauración que llevamos a cabo refleja el reino de Dios que ya está en acción. La victoria de Jesús no solo transforma nuestras almas, también nos llama a participar en la transformación del mundo. Este acto también redefine nuestra comprensión de la esperanza. No solo esperamos nuestra salvación individual, sino también la restauración de todo lo que Dios creó. La promesa de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, Romanos 8:21, nos da un propósito más grande. Nuestra fe no es solo personal, es una participación en el plan de Dios para redimir todo lo que ha sido afectado por el pecado. Además, la redención cósmica nos recuerda que la historia de la humanidad no es aislada. Cada evento, desde la creación hasta la cruz, está interconectado en el plan eterno de Dios. Jesús, al descender al Hades, estaba demostrando que no hay ningún aspecto de la existencia que quede fuera de su redención. Esto nos da confianza de que todo lo que enfrentamos tiene un propósito en el diseño mayor de Dios. Finalmente, este evento nos da una visión del futuro que está por venir. Si el descenso de Jesús al Hades marcó el inicio de la redención cósmica, su resurrección asegura que esta redención será completada. Vivimos en la certeza de que un día todo lo que ha sido dañado será restaurado y la creación entera reflejará la gloria de Dios. Después de transformar el sello de Abraham y proclamar su victoria, Jesús se dirigió a otra fase crítica de su misión en los reinos espirituales, declarar su triunfo absoluto sobre los poderes de las tinieblas. Este no fue un acto simbólico, sino una confrontación directa y definitiva con los principados y potestades que habían gobernado el reino de los muertos. Cada palabra, cada acción resonó como una proclamación de que la muerte y el pecado ya no tenían dominio sobre la humanidad. Jesús, en su autoridad, despojó públicamente a las fuerzas espirituales que durante generaciones habían mantenido a la humanidad en esclavitud. Según Colosenses 2:15, las expuso al desprecio, triunfando sobre ellas en la cruz. Este acto no fue solo una victoria personal, fue una revolución cósmica. Los poderes que se consideraban invencibles fueron desarmados y su control sobre las almas humanas fue completamente destruido. Imagina la escena: los principados y potestades que habían ejercido su autoridad en el Hades enfrentaron cara a cara al Hijo de Dios. Jesús no solo proclamó su victoria, sino que demostró su poder al exhibir las llaves de la muerte y del Hades, símbolos de su autoridad suprema. Este acto fue una humillación pública para las fuerzas del mal, un recordatorio de que su tiempo de dominio había llegado a su fin. El acto de despojar a las potestades también tuvo un profundo significado teológico. Reveló que el sacrificio de Jesús no solo cubrió los pecados de la humanidad, sino que también destruyó las estructuras espirituales que se alimentaban de esos pecados. Al triunfar sobre ellas, Jesús aseguró que nunca más podrían ejercer el mismo control. Esto no fue solo una victoria temporal, fue un cambio permanente en el orden espiritual. Este triunfo
no solo afecta a los reinos espirituales, sino también a los creyentes en el presente. Cada persona que pone su fe en Jesús ahora puede vivir con la seguridad de que el pecado y la muerte han sido derrotados. Ya no somos esclavos del miedo ni de las tinieblas, porque sabemos que Jesús tiene el control absoluto. Su victoria no es solo histórica, es una realidad que transforma nuestras vidas todos los días. Además, la declaración de triunfo de Jesús también establece un nuevo estándar de justicia divina. Las fuerzas del mal no solo fueron derrotadas, fueron expuestas y humilladas. Este acto demuestra que Dios no tolerará la injusticia ni el abuso de poder en ninguna forma. Al triunfar sobre las tinieblas, Jesús reafirmó que su reino es un reino de justicia, paz y verdad. La proclamación de triunfo también nos da un adelanto de lo que está por venir. Si bien el reino de Dios ya ha sido establecido, todavía estamos esperando su cumplimiento total. La victoria de Jesús en el Hades fue un recordatorio de que al final todo mal será erradicado y toda rodilla se doblará ante él, como lo declara Filipenses 2:10. Este momento nos asegura que el futuro está en manos de Dios. Finalmente, esta declaración de triunfo nos llama a vivir con valentía y confianza. Si Jesús pudo vencer las tinieblas más profundas, nosotros, como sus seguidores, podemos enfrentar cualquier desafío con la certeza de que su victoria es también nuestra. Esta proclamación no solo fue un acto de poder, sino también una invitación para que vivamos en la libertad que su triunfo nos ha otorgado. Con la misión en los reinos espirituales cumplida, el cuerpo de Jesús aún reposaba en la tumba, pero el mundo estaba a punto de presenciar el evento más trascendental de la historia, la resurrección. Este no fue solo el regreso a la vida de un hombre, fue la validación de todo lo que Jesús había proclamado, la prueba final de que Él era quien decía ser. La resurrección marcó el clímax de su misión, el punto en el que la muerte fue derrotada de manera visible y tangible. Cuando la piedra fue removida de la tumba, no fue para permitir que Jesús saliera, sino para mostrar que ya no estaba allí. Su cuerpo glorificado no estaba sujeto a las limitaciones de este mundo. La tumba vacía no solo fue un testimonio de su poder, sino también un símbolo de esperanza para todos los que creen en él. Este evento cambió para siempre la relación entre la humanidad y la muerte. La resurrección también cumplió las promesas que Jesús había hecho durante su ministerio terrenal. Había declarado que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días, refiriéndose a su propio cuerpo. Ahora esa promesa se cumplía. Cada palabra que Jesús había pronunciado sobre su muerte y resurrección cobraba un nuevo significado. Ya no era solo un maestro o un profeta, era el Hijo de Dios que había vencido la muerte. El impacto de la resurrección no se limitó a sus seguidores inmediatos. Este evento redefinió la historia humana. Para los discípulos, la tumba vacía transformó su miedo en valentía, su desesperación en gozo. Antes de la resurrección, estaban escondidos, temerosos de ser arrestados. Pero después de ver al Señor resucitado, se convirtieron en testigos valientes, dispuestos a dar sus vidas por el mensaje del Evangelio. La resurrección también tiene implicaciones profundas para nosotros hoy. Es la base de nuestra fe. Como declara Pablo en 1 Corintios 15:17, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Este evento no solo valida su sacrificio en la cruz, sino que también asegura nuestra propia resurrección futura. En Cristo, la muerte no tiene la última palabra. La vida eterna es nuestra esperanza. Además, la resurrección reafirma la promesa de Jesús de estar con nosotros siempre. Su victoria sobre la muerte asegura que nada, ni siquiera la separación física, puede apartarnos de su amor. Como Él declaró en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Este mensaje nos da consuelo en tiempos de dificultad y nos anima a vivir con valentía. El impacto de la resurrección también se extiende al mundo espiritual. Al resucitar, Jesús no solo confirmó su autoridad sobre la muerte, sino que también selló su triunfo sobre las tinieblas.
Las fuerzas del mal que fueron derrotadas en el Hades ahora veían su derrota confirmada en la tierra. Este fue un recordatorio de que el reino de Dios ya está en acción y que su victoria es definitiva. Por último, la resurrección nos llama a vivir en el poder de esa nueva vida. Como seguidores de Cristo, no solo somos testigos de su victoria, sino también partícipes en ella. Su resurrección nos invita a dejar atrás el pecado, a vivir con propósito y a proclamar la esperanza que hemos encontrado en Él. Este evento no fue solo un momento histórico, es una realidad viva que transforma cada aspecto de nuestra existencia. Con la resurrección de Jesús, su victoria sobre la muerte dejó de ser un evento oculto en los reinos espirituales para convertirse en una realidad visible y tangible en el mundo físico. La tumba vacía, presenciada primero por mujeres fieles y luego por sus discípulos, se convirtió en el testimonio más poderoso de que la vida había vencido a la muerte. Este acto no fue solo un triunfo personal de Jesús, sino una declaración universal de que el poder de la muerte había sido quebrantado para siempre. La aparición de Jesús resucitado marcó el inicio de una nueva era. Él no solo mostró su cuerpo glorificado como evidencia de su victoria, sino que también confirmó todo lo que había enseñado a sus seguidores. Cuando Jesús se presentó ante Tomás, quien dudaba de su resurrección, y le dijo: «Mira mis manos y toca mi costado», no solo reafirmó la fe de su discípulo, sino que también fortaleció a todos aquellos que, a lo largo de la historia, creerían sin haberlo visto. Este testimonio también mostró que la resurrección de Jesús no era solo un evento aislado. Fue el cumplimiento de todas las promesas de Dios desde la creación del mundo. Los profetas habían hablado de este momento. David había escrito en los Salmos: «No permitirás que tu santo vea corrupción». En su victoria, Jesús conectó todos los hilos de las Escrituras, demostrando que todo había sido planeado desde el principio. La victoria de Jesús también fue confirmada por las señales sobrenaturales que acompañaron su resurrección. Los evangelios nos relatan que al morir Jesús, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos resucitaron y aparecieron en Jerusalén después de su resurrección. Este evento único no solo apuntaba al poder de la resurrección, sino que también mostraba que la victoria de Jesús no se limitaba a Él, sino que era el inicio de una transformación más grande. Cada aparición de Jesús después de su resurrección reforzó este testimonio. Desde el camino a Emaús, donde reveló las Escrituras a 2 discípulos, hasta la gran comisión en Galilea, Jesús no solo se presentó como el Salvador resucitado, sino que les dio a sus seguidores una misión: llevar este mensaje de vida a todas las naciones. La victoria de Jesús no era un secreto que debía ser guardado, sino una verdad que necesitaba ser proclamada hasta los confines de la tierra. Este testimonio de victoria no solo cambió la vida de sus discípulos, sino que también transformó la historia de la humanidad. Antes de la resurrección, sus seguidores estaban llenos de miedo y confusión. Después de verla, fueron transformados en testigos valientes, dispuestos a enfrentar persecución y muerte para proclamar lo que habían visto. Este cambio radical no puede explicarse de ninguna otra manera que no sea la realidad de la resurrección. La victoria de Jesús también nos invita a ser testigos de su poder en nuestras propias vidas. Su resurrección no es solo una historia pasada, es una realidad presente que nos llama a vivir con esperanza y propósito. Si Él venció la muerte, entonces no hay nada que no pueda redimir o transformar. Este testimonio nos desafía a confiar en su poder y a compartirlo con los demás. Finalmente, el testimonio de la victoria de Jesús no termina con la resurrección. Se extiende hasta nuestros días, a través de cada creyente que vive y proclama esta verdad. Su resurrección no fue solo un evento, es una invitación
para que todos participemos en su triunfo, llevando su luz a un mundo que todavía necesita desesperadamente esperanza y redención. Con su resurrección, Jesús no solo venció a la muerte, sino que también estableció una nueva realidad espiritual que transformó la relación entre Dios y la humanidad. Antes de su sacrificio, el acceso a Dios estaba limitado por el pecado, pero ahora, con la victoria de Jesús, la separación que existía desde el Edén fue eliminada. El velo del templo, que se rasgó en el momento de su muerte, simbolizaba esta nueva conexión. Ya no era necesario un intermediario humano. Jesús había abierto el camino directo al Padre. Esta nueva realidad espiritual también redefinió el significado de la muerte para los creyentes. Ya no es un final, sino una transición. Pablo lo expresó de manera contundente en Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas palabras, que antes de la resurrección habrían sido difíciles de comprender, ahora son el núcleo de nuestra esperanza. La muerte ya no tiene dominio sobre nosotros, porque Jesús la ha transformado en una puerta hacia la vida eterna. La resurrección también marcó el inicio de una nueva creación. En 2 Corintios 5:17, Pablo declara: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esta verdad no solo aplica a nuestra vida individual, sino también al mundo entero. La obra de redención de Jesús no se limita a las almas humanas, abarca toda la creación, que ahora espera la manifestación final de su gloria. En esta nueva realidad espiritual, los creyentes también tienen una misión renovada. Jesús, al dar la gran comisión, les encomendó a sus seguidores: id y haced discípulos a todas las naciones. Este mandato no solo es una instrucción, es una extensión de su victoria. Cada persona que acepta el mensaje del Evangelio se convierte en un testimonio vivo de que el reino de Dios está creciendo y que su poder está transformando vidas. Además, esta nueva realidad espiritual nos da acceso al Espíritu Santo, quien fue enviado después de la resurrección de Jesús. El Espíritu no solo nos consuela, sino que también nos capacita para vivir en esta nueva realidad. En Hechos 1:8, Jesús prometió: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta promesa se cumplió en Pentecostés y continúa cumpliéndose en cada creyente que camina en el poder del Espíritu. La nueva realidad espiritual también redefine nuestra identidad. Ya no somos esclavos del pecado, sino hijos de Dios. Romanos 8:15 lo dice de esta manera: no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esta verdad nos da una seguridad inquebrantable de que pertenecemos a Dios y de que nada puede separarnos de su amor. Finalmente, esta nueva realidad nos prepara para el futuro. Aunque vivimos en un mundo todavía marcado por el pecado, sabemos que la victoria de Jesús asegura que un día todo será restaurado. En Apocalipsis 21:4 se nos promete que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta esperanza nos impulsa a perseverar, sabiendo que lo mejor está por venir. Así, la nueva realidad espiritual, inaugurada por la resurrección de Jesús, no solo afecta nuestro presente, sino que también define nuestro destino eterno. Cada día vivimos en la tensión de lo que ya ha sido logrado y lo que aún está por cumplirse. Pero una cosa es segura: Jesús ha vencido, y su victoria nos asegura que lo que comenzó en la cruz y la tumba vacía continuará hasta que todo sea finalmente restaurado. La victoria de Jesús en la cruz y su resurrección marcaron el inicio de una transformación radical en el reino espiritual,
una reconfiguración que impactó tanto a los seres celestiales como a los poderes de las tinieblas. Antes de su triunfo, las estructuras espirituales estaban organizadas en torno al pecado y la muerte, dos fuerzas que gobernaban la humanidad desde la caída de Adán. Con su sacrificio y descenso al Hades, Jesús no solo rompió estas cadenas, sino que también estableció un nuevo orden en los cielos y la tierra. Uno de los cambios más profundos fue el despojo de los principados y potestades. Según Colosenses 2:15, Jesús los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Este acto no fue solo una victoria individual, sino una humillación pública para las fuerzas que habían oprimido a la humanidad durante generaciones. Estas entidades, que antes ejercían un poder significativo, fueron despojadas de su autoridad, quedando como testigos impotentes de la soberanía de Cristo. Además, la transformación del reino espiritual incluyó una redefinición del acceso a Dios. Antes de la cruz, el acceso al Padre estaba mediado por rituales y sacerdotes, pero con la muerte y resurrección de Jesús, el velo del templo se rasgó, simbolizando que cualquier barrera entre Dios y la humanidad había sido eliminada. Este cambio no solo afectó a los creyentes, sino también a los mismos ángeles, quienes ahora ven el plan de salvación desplegado en toda su gloria. El impacto de esta transformación no se limita al ámbito celestial. En la tierra, el poder del pecado y la muerte sobre los creyentes fue completamente desactivado. Pablo lo expresa claramente en Romanos 6:14. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Este cambio es significativo porque redefine la relación del ser humano con la tentación y el mal. Ya no somos esclavos, somos libres para vivir en justicia y obediencia. Otro aspecto crucial de esta transformación es la restauración de la autoridad que Dios había dado originalmente al ser humano en el Edén. Antes de la caída, Adán y Eva tenían dominio sobre la creación. Con su pecado, esta autoridad fue usurpada por las tinieblas. Pero con la victoria de Jesús, esta autoridad fue restaurada, permitiendo que los creyentes participen en la expansión del reino de Dios en la tierra. El reino espiritual transformado también trajo un nuevo entendimiento sobre la adoración. Los creyentes ya no necesitan un templo físico para encontrarse con Dios, porque ahora el Espíritu Santo habita en ellos. Como declara 1 Corintios 6:19, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta realidad redefine nuestra comunión con Dios, llevándola de un lugar externo a una experiencia interna y personal. Finalmente, esta transformación espiritual redefine la misión de los creyentes. Si antes el pueblo de Dios esperaba la redención futura, ahora estamos llamados a participar activamente en la manifestación de su reino. Jesús, al dar la gran comisión, nos invita a ser agentes de este cambio, llevando su luz a un mundo que aún necesita ser transformado. Este llamado no es opcional, es una extensión de la victoria que Él aseguró. Con el reino espiritual reconfigurado y las tinieblas despojadas de su poder, el mundo estaba listo para experimentar la próxima fase del plan de redención de Dios. Jesús no solo cambió la dinámica celestial, estableció un nuevo paradigma para la relación entre lo divino y lo humano, preparando el camino para la restauración final. Con su victoria asegurada y el reino espiritual transformado, Jesús nos dejó una promesa, la restauración final de todas las cosas. Aunque su obra redentora ya está completa, el cumplimiento pleno de su reino aún está por manifestarse. Esta promesa, repetida en las Escrituras, nos asegura que llegará un día en que el pecado,
la muerte y el sufrimiento serán eliminados para siempre, y la creación será renovada en su totalidad. El Apocalipsis describe esta promesa de manera vívida. En el capítulo 21, Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Este no es solo un cambio superficial, sino una recreación completa. Todo lo que el pecado había corrompido será restaurado, y la humanidad podrá experimentar la comunión con Dios en su máxima expresión. La frase, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», resume esta esperanza eterna. La promesa de restauración también incluye la eliminación definitiva de la muerte. En 1 Corintios 15:26, Pablo declara que el último enemigo que será destruido es la muerte. Este momento será el clímax de la victoria de Jesús, cuando todo lo que separa al hombre de Dios sea erradicado. La resurrección de Jesús no solo asegura nuestra redención, sino también nuestra participación en esta victoria futura. Además, esta promesa nos asegura que la justicia prevalecerá. Todos los actos de maldad, sufrimiento e injusticia que han plagado la historia humana serán juzgados. Jesús, como juez supremo, garantizará que se haga justicia, pero más allá del juicio, esta restauración traerá paz y reconciliación tanto entre las personas como entre la humanidad y la creación. La promesa de restauración también abarca una relación renovada con la creación. Romanos 8:21 nos dice que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción. Esto significa que no solo las almas humanas serán redimidas, sino que todo el universo experimentará la gloria de Dios. Este cambio nos recuerda que el plan de redención es cósmico en su alcance. Otro aspecto fundamental de esta promesa es la restauración de la comunión plena con Dios. Apocalipsis 21:3 dice, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos». Este es el objetivo final de la redención, que Dios y la humanidad vuelvan a vivir en perfecta armonía como en el principio. La restauración final no es solo un regreso al Edén, es una realidad aún más gloriosa. Esta promesa también redefine nuestra esperanza presente. Aunque todavía vivimos en un mundo caído, sabemos que la victoria de Jesús garantiza que el mal no tendrá la última palabra. Esta esperanza nos da fuerza para perseverar, sabiendo que lo que enfrentamos ahora es temporal en comparación con la gloria venidera. Por último, la promesa de restauración nos llama a vivir con propósito. Cada acción de amor, justicia y fe que realizamos ahora es una señal de este reino venidero. Somos llamados a ser portadores de esta promesa, mostrando al mundo que la restauración final ya está en marcha. Aunque esperamos su cumplimiento completo, participamos activamente en la expansión de su reino. Con la promesa de restauración final, Jesús nos asegura que su obra no solo afecta nuestro presente, sino que también garantiza nuestro futuro. Este es el clímax de su plan de redención, el momento en que todas las cosas serán hechas nuevas y su reino será establecido para siempre. Con la promesa de la restauración final establecida, la narrativa divina nos dirige hacia el siguiente gran evento en el plan redentor de Dios, el retorno de Cristo. Este acontecimiento no es un simple cierre de la historia, es el cumplimiento del propósito eterno de Dios para la humanidad y la creación. En Hechos 1:11, los ángeles declararon a los discípulos, «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Estas palabras llenaron de esperanza a los primeros creyentes, y esa misma esperanza sigue siendo el ancla para los cristianos hoy. El retorno de Jesús no será un evento silencioso o discreto. Será visible y glorioso. Apocalipsis 1:7 describe este momento diciendo, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá». Este retorno marcará el inicio del juicio final y la restauración total de todas las cosas.
Cada nación, tribu y lengua verá al Rey de Reyes regresando en poder y gloria, reafirmando su soberanía sobre todo lo creado. Este evento también traerá la vindicación para aquellos que han esperado pacientemente en la fe. En 2 Tesalonicenses 1, 6, 7, Pablo asegura a los creyentes que Jesús dará descanso a vosotros que sois atribulados y pagará con aflicción a los que os atribulan. El regreso de Cristo será un acto de justicia divina, donde cada injusticia será rectificada y cada fiel recompensado por su perseverancia. La segunda venida de Cristo no solo es un evento de juicio, sino también de reunión. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 describe cómo los creyentes serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Este será un momento de alegría indescriptible, cuando todos los redimidos de todas las épocas y lugares se unan para estar con Jesús para siempre. Este reencuentro será la culminación de la esperanza cristiana, el momento en que finalmente veremos a nuestro Salvador cara a cara. La esperanza en el retorno de Cristo también tiene un impacto práctico en nuestra vida diaria. En Tito 2:13 se nos anima a guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta expectativa no es pasiva. Nos llama a vivir vidas santas, llenas de propósito y dedicadas al servicio de Dios. Saber que Jesús regresará nos motiva a estar listos y a hacer el bien mientras esperamos su llegada. Este evento también redefine nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. En medio de pruebas y tribulaciones, recordamos que el retorno de Cristo traerá consuelo y restauración. Apocalipsis 21:4 nos asegura que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta promesa nos da fuerza para enfrentar las dificultades con fe y perseverancia. Además, la esperanza en el retorno de Cristo nos impulsa a compartir el Evangelio. Sabemos que este evento será el cumplimiento del mandato de Jesús en Mateo 28, 19, 20, de ir y hacer discípulos de todas las naciones. La certeza de que Él volverá nos mueve a proclamar su mensaje con urgencia, asegurándonos de que todos tengan la oportunidad de escuchar y responder al llamado de salvación. Finalmente, el retorno de Cristo es la culminación del amor de Dios hacia su creación. Este evento no solo marca el fin del pecado y la muerte, sino también el inicio de una eternidad gloriosa en comunión con Él, como declara Apocalipsis 22:20. Ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esta es nuestra esperanza, nuestro anhelo y la base de nuestra fe. Con el regreso de Jesús establecido, el punto culminante del plan divino es su reinado eterno. Apocalipsis 11:15 proclama: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este reinado no es solo una extensión de su victoria sobre el pecado y la muerte, sino la realización plena de su autoridad sobre toda la creación. Jesús, el Cordero que fue inmolado, ahora reina como el León de Judá, gobernando con justicia y amor. Este reino eterno es diferente a cualquier otro que la humanidad haya conocido. No está marcado por corrupción, injusticia o sufrimiento, sino por paz, gozo y plenitud. En Isaías 9:7, el profeta describe este reino diciendo: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Cada rincón del universo estará bajo el dominio perfecto de Cristo, y su gobierno será motivo de alabanza eterna. El reinado de Cristo también asegura la restauración total de la creación. Romanos 8:21 nos dice que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción. Este es el cumplimiento de la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el pecado ya no tendrá lugar y todo reflejará la gloria de Dios. La naturaleza misma será transformada y el caos será reemplazado por armonía. En este reino,
la comunión con Dios será completa. Apocalipsis 22, 3, 4 describe cómo los redimidos verán el rostro de Dios y su nombre estará en sus frentes. Este nivel de intimidad y cercanía con el Creador es el propósito final de la redención. No habrá necesidad de templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Apocalipsis 21, 22. La presencia de Dios será el centro de todo. El reinado eterno de Cristo también traerá una justicia perfecta. Cada acto de maldad será juzgado y cada fiel será recompensado. Como declara 2 Corintios 5:10, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Este juicio no será motivo de temor para los creyentes, sino de alegría, porque sabemos que estamos cubiertos por su gracia. Además, este reino será un lugar de perfecta unidad. Personas de todas las naciones, tribus y lenguas se reunirán para adorar al Rey de Reyes. Apocalipsis 7:9 describe esta escena gloriosa. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Esta diversidad refleja la amplitud del amor de Dios y la universalidad de su plan de redención. El reinado eterno de Cristo también asegura la ausencia de todo dolor y sufrimiento. En Apocalipsis 21:4 se nos promete que ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Este reino no solo será un lugar de justicia y paz, sino también de consuelo y restauración. Cada herida será sanada y cada lágrima será reemplazada por gozo. Finalmente, este reino eterno es nuestra esperanza última. Cada promesa de Dios se cumple en el reinado de Cristo y cada anhelo de nuestro corazón encuentra su satisfacción en él. Como declara 1 Corintios 15:28, entonces el Hijo mismo también se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Este es el destino final de la creación, glorificar a Dios y disfrutar de su presencia para siempre. Amigos, lo que acabamos de explorar es una historia de victoria, amor y esperanza que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Lo que Jesús hizo durante esos 3 días entre su muerte y resurrección lo cambió todo, no solo para quienes vivieron en esa época, sino también para cada uno de nosotros. Hoy, Él venció la muerte, transformó la historia y abrió para nosotros el camino hacia algo que ninguna fuerza en este mundo, ni fuera de Él, puede quitarnos. Una vida eterna junto a Dios. Esa victoria nos recuerda que nunca estamos solos, incluso en los momentos más oscuros. El plan de Dios es perfecto y nunca deja de actuar para traernos de vuelta a Él. Todo lo que enfrentamos aquí tiene un propósito. Y la promesa es clara, lo mejor aún está por venir. La restauración final y el reinado eterno de Cristo son garantías de que cada lágrima será enjugada, cada dolor será sanado y la justicia será establecida. Por eso, te invito, permanece atento. Lo que aprendimos hoy no es solo una historia para recordar, sino una verdad para vivir. La victoria de Jesús también es tu victoria. Deja que esto transforme la manera en que ves la vida, los desafíos y hasta el futuro. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué fue lo que más te impactó del video de hoy? ¿Qué aprendiste que aplicarás en tu vida? Compártelo en los comentarios porque quiero leer tu experiencia. Y si este contenido te tocó, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con más personas. Juntos podemos llevar este mensaje de esperanza y transformación a muchos más. Hasta el próximo video.